Bueno, buenos días. Vamos a estar trabajando un tema relacionado con inventarios de biodiversidad, planeación y ejecución. Esto para aquellos estudiantes que están interesados en aprender un poco sobre cómo se ejecuta y cómo se planea un proyecto en fauna y flora. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de hoy es conocer, ¿sí?, un poco sobre la biodiversidad, cómo se hace una adecuada planeación, por qué es útil hacer inventarios a nivel ambiental, cómo hacer esas mediciones, qué aspectos debo considerar en esas mediciones, etapas de la planeación y ejecución. Entonces, vamos a dar inicio al conocimiento de la biodiversidad. Entonces, tenemos que decir lo siguiente. Si yo quiero conocer la diversidad, debo manejar siempre tres aspectos en el conocimiento de la biodiversidad. Entonces vamos a empezar a ver un poco sobre esos aspectos. Entonces, el primer aspecto que debo conocer sobre la biodiversidad, ¿de acuerdo?, es el nivel jerárquico. Entonces vamos a escribir acá, nivel jerárquico. ¿Sí? Es el nivel jerárquico. Esos niveles jerárquicos son importantes porque hoy en día la diversidad yo la puedo trabajar ya sea a nivel de genes, sea a nivel de poblaciones, ¿de acuerdo?, comunidades, ¿sí?, o puedo trabajar a nivel ecosistémico. Existen trabajos ya en Colombia a nivel de genes, ¿sí? Por ejemplo, existe el APG3, que es un sistema en el cual se hacen evaluaciones a nivel de genes, ¿sí?, haciendo la secuenciación genética. Entonces, describamos aquí, estábamos diciendo, entonces puedo estudiarla a nivel de genes, ¿sí?, a nivel de especies, poblaciones, comunidades, ¿sí?, o ecosistemas. Entonces la puedo hacer ahí, en ese nivel. Muy bien. Ahora, también es importante decir que hoy se trabaja en su mayor parte, se están trabajando a nivel de poblaciones y comunidades, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos, lo que hacemos en estos momentos es trabajar con poblaciones y comunidades, con poblaciones de aves, con poblaciones de mamíferos, con poblaciones de peces, con comunidades, por ejemplo, como macroinvertebrados, que incluye varios grupos. Por ejemplo, en macroinvertebrados hay insectos, hay crustáceos, hay anélidos, ¿sí? Hay varios individuos que hacen parte de esa comunidad llamada macroinvertebrados. Entonces se trabaja a nivel principalmente de poblaciones y comunidades. Entonces siempre debo primero elegir cuál es el nivel jerárquico para poder conocer la biodiversidad. Nunca puedo empezar a trabajar sin elegir un nivel jerárquico de trabajo. Una vez se tiene definido el nivel jerárquico, entonces empezamos a trabajar con aquella parte que también mide la diversidad, que son los atributos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diversidad también tiene unos atributos a los cuales se les puede hacer mediciones de manera numérica, ¿sí?, y se les puede medir de manera estadística, pero esos atributos que hay que medir en la diversidad básicamente son tres. ¿Qué atributos medimos nosotros en la biodiversidad? Primero, se mide la composición, ¿de acuerdo? Primer atributo.
Segundo atributo que medimos es la estructura. Y finalmente se calcula la función. ¿De acuerdo? Se calcula la función. Entonces, si digo que se calcula, es como si esto fuera una operación, que de hecho lo es. Si yo tengo la composición y le sumo la estructura, voy a obtener la función de un ecosistema, que es lo que me va a permitir a mí tomar decisiones. Entonces, en términos de composición, si estoy hablando de la composición, hay que decir que en la composición hay tres aspectos que debo medir. Entonces, ¿qué puedo medir en la composición? Entonces, en la composición voy a medir, primero, algo que se llama la riqueza. ¿Cierto? Mido la riqueza. Vamos a aprender a medir también, entonces, aparte de la riqueza, vamos a medir la rarefacción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a medir riqueza, vamos a medir rarefacción. La rarefacción como una medida de qué tan diferente es el muestreo de un sitio con respecto a otro. ¿Sí? Eso me puede medir la rarefacción. Y finalmente también la composición me permite hacer algo que se llama curvas de acumulación. ¿De acuerdo? Entonces puedo hacer curvas de acumulación. Y esas curvas de acumulación, a su vez, las curvas, entonces tienen varios modelos matemáticos. Podemos tener modelos no paramétricos, y tenemos modelos paramétricos. Entonces puedo tener modelos no paramétricos y puedo tener modelos paramétricos. ¿De acuerdo? Ahora, en la estructura, ¿qué puedo medir en la estructura? Entonces en la estructura hay varias medidas. Una de las más importantes se llama la dominancia. Que es la misma abundancia. Y obviamente cuando en un ecosistema hay abundancia, eso es un síntoma de que las cosas andan mal. Porque significa que unos solos individuos, unos pocos individuos, son los que están utilizando los recursos, dejando a otros, ¿sí?, sin la oportunidad o con menos oportunidad de acceder a ellos. Y la equidad es otra cosa que podemos medir, o es otra medida, perdón. Y la equidad obviamente es todo lo contrario a la dominancia. Es conveniente que los ecosistemas, ¿sí?, tengan una equidad elevada y ojalá una dominancia muy baja. Eso es conveniente. Pero hay muchas más medidas de tipo estructural. Podemos medir, por ejemplo, un índice a nivel de comunidades vegetales que se llama IVI, índice de valor de importancia. Podemos medir, por ejemplo, la biomasa. Podemos hacer mediciones de gremios. Podemos medir la biometría de las comunidades. Y obviamente existirían una cantidad de datos estructurales que yo pueda medir. Cuando yo tengo los datos que me arroja la composición, es decir, calculé riqueza, rarefacción, curvas de acumulación, ¿sí?, que me permiten las curvas de acumulación, entre otras cosas, poder determinar el número de muestras necesarias en un sitio para saber si yo ya terminé el muestreo. Cuando yo ya tengo calculado la composición, tengo la estructura, puedo saber la función. Esto se puede explicar claramente con un ejemplo como el de McGurran en 1990. Vamos a suponer entonces un apartamento.
¿qué hay en un apartamento? Entonces, si uno mira un apartamento como tal, lo vamos a comparar como si el apartamento fuese un ecosistema. Ese apartamento tiene algunas áreas, ¿sí? Porque los ecosistemas son heterogéneos, el apartamento también, entonces encontramos baños, encontramos habitaciones, la cocina, la sala, el comedor, etcétera, lo que hay en el apartamento, y en cada lugar de esos del apartamento hay una cantidad de objetos diferentes, que en este caso los objetos representan la composición, que sería en el caso de un ecosistema real las especies. Entonces la composición en cada lugar es diferente. Entonces, la composición, por ejemplo, en una habitación para dormir está la cama, de pronto una mesita de noche, ¿sí? Un ventilador. Bueno, la cocina, pues estarán los gabinetes, la estufa. En el comedor, la mesa del comedor, las sillas del comedor, un bodegón, qué sé yo, pero cada uno de ellos allí en ese espacio. Pero esas especies están en ese lugar porque la estructura del lugar, entonces hablando de la estructura, ofrece ciertas condiciones para que las especies estén allí. Ahora, la estructura del apartamento ofrece ciertas condiciones para que yo tenga la mesa del comedor en el comedor y no, por ejemplo, con la mesa del comedor en el baño. Eso no es funcional. Entonces, esa estructura va a depender, ¿cierto?, de la funcionalidad que tengan las especies dentro de la estructura. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si un día me da por regalar el comedor y las sillas del comedor a mi vecino, las saco, en ese momento cambió la composición de que hay en el apartamento, porque unas especies que son los objetos que eran la mesa del comedor y las sillas del comedor ya no están porque las regalé. Entonces ahí podemos ver que cambió la composición, cambia la estructura, porque esas especies hacen que el funcionamiento del apartamento sea diferente. ¿Por qué? Generalmente todo el mundo desayuna, almuerza y cena en el comedor, sentado en el comedor, ¿cierto? Porque esos objetos permiten hacer eso. Y entonces la función de comer dentro del apartamento se da de una manera cómoda cuando está la mesa y las sillas. Pero si yo saco la mesa y las sillas, es decir, cambio la composición, cambio la estructura, porque el ambiente de la casa cambia en la manera en cómo ahora voy a comer. Sin embargo, la función no se pierde, porque yo puedo seguir comiendo dentro del apartamento, me puedo sentar al piso y comer, o irme a comer a otro lado, pero el apartamento sigue siendo funcional. Entonces podemos ver cómo la composición puede cambiar, siempre se va a modificar la estructura, pero puede ser que la función se vea amenazada o la función se modifique, ¿sí? O puede ser que la función no se modifique. Para terminar con este ejemplo de McGurran, saque usted de su casa o de su apartamento en el baño, todas las tazas del inodoro. En ese momento se cambia la composición, se altera la estructura y se pierde la función. ¿Por qué? Porque ningún apartamento es funcional sin un sitio donde usted pueda ir a hacer todo el cuerpo. Entonces, en ese momento se pierde la función, por lo cual, en este caso, la taza del inodoro sería una especie clave para ese ecosistema llamado apartamento. Porque si esa especie se va, se pierde la función ecosistémica. Mira lo importante que es poder calcular estos atributos. Obviamente estoy haciendo un ejemplo como el que ofrece McGurran en el año de 1990 para que aquellas personas que se están iniciando en diversidad puedan entonces entender esta parte de cómo es necesario calcular esos atributos. Y finalmente, entonces tenemos otros de los conocimientos que hay que aprender para medir la diversidad. Entonces tiene que ver con la escala de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ver con la escala de trabajo. En la escala de trabajo básicamente vamos a diferenciar tres escalas. Una escala local, ¿cierto?, que se llama escala local o se va a llamar escala alfa, ¿de acuerdo? Y lo que me mide es la riqueza de las especies en una comunidad, ¿de acuerdo? En una comunidad, ¿sí? Existe
la otra medida, entonces yo hablo de la diversidad alfa. Entonces, si yo hablo de la escala local, estamos hablando de la diversidad tipo alfa, ¿cierto? También está la diversidad tipo gamma, o sea, la diversidad regional o diversidad gamma. Y la diversidad gamma lo que me mide es la riqueza de las especies en una comunidad, no, sino en varias comunidades. O sea, ya no me analiza una sola comunidad, sino me analiza un conjunto de comunidades con respecto a la composición, la estructura y la función de los ecosistemas. Y existe la famosa diversidad beta, ¿cierto? Entonces hablamos de la diversidad beta, que la voy a nombrar como una diversidad de recambio. O la beta diversidad, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo medir a nivel local, a nivel regional, o puedo medir el recambio, ¿sí? ¿Qué es este cuento del recambio? ¿Cómo podemos entender un poco mejor eso? Entonces, para entender eso, voy a tomarme aquí la molestia de hacer un dibujito sencillito para que podamos entender esto. Entonces, imaginemos que tenemos una montaña y voy a estudiar una comunidad de aves. Entonces, estoy acá a 100 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? El siguiente rango altitudinal va a estar no sobre los 100 metros, sino el siguiente rango altitudinal lo voy a tener a los 500 metros, 800 metros sobre el nivel del mar y supongamos a los 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces voy a estudiar una comunidad de aves a diferentes rangos altitudinales. Y para que podamos entender entonces esto de la escala de trabajo, miramos lo siguiente. Si yo quiero estudiar las aves que están solo a los 1200, solo ahí, quiero estudiar esas comunidades, pues aplico una escala alfa. Y aplico modelos alfa de diversidad para saber cómo están aquí la riqueza de esta comunidad de aves a esta altura. Significa que si quiero hacer también por separado la diversidad, puedo calcular la diversidad alfa a los 800, puedo calcular la diversidad alfa a los 500 o puedo calcular la diversidad alfa, ¿sí?, a los 100 metros. Pero si yo quiero, en cada una de las comunidades de aves, pero si yo quiero calcular toda la diversidad de todas las, ya no de una comunidad, o sea, es decir, a un rango de altura, sino todas las comunidades a los 800, a los 100, a los 500, a los 800 y a los 1200, pues a todo este conjunto global le aplicaría un modelo de gamma, ¿sí?, que ya me estudia de la diversidad, la riqueza, pero a un nivel en el cual me incluye a varias comunidades. Y la diversidad beta se puede entender como, si yo quiero saber cuántas especies que están acá se mueven hacia acá, y también se mueven hacia acá, y también se mueven hacia acá, y después quiero saber las que están aquí cómo se mueven hacia acá, y las de aquí cómo se mueven hacia acá y hacia acá, bueno, y todos los movimientos posibles a los diferentes rangos altitudinales, aplico modelos beta. Es decir, que beta me permite calcular las tasas de recambio de especies entre las diferentes comunidades, y también podría saber cuáles especies son únicas a los 1200, cuáles son únicas a los 800, cuáles son únicas a los 500 y cuáles son únicas a los 100 metros. Y podría saber cuáles especies son compartidas entre los diferentes rangos altitudinales. Entonces, de esa manera, yo cuando trabajo con la diversidad, puedo conocer estos aspectos que son bien importantes en el momento de definir mi estudio de diversidad. Eso hay que tenerlo bien claro. Y hay 3 preguntas básicas, ¿sí? Entonces, hay 3 preguntas básicas cuando voy a trabajar con diversidad, que están relacionadas con la composición, la estructura y la función. Entonces, la primera pregunta que está ahí es sencilla, es ¿qué elementos componen la diversidad? Entonces hay 3 preguntas básicas. La primera pregunta es ¿qué elementos, primera pregunta,
que hay que contestarnos qué elementos la componen. ¿Sí? ¿Qué elementos la componen? Es decir, cuando hablo de elementos, los objetos, ¿se acuerdan del apartamento? Estoy hablando de la composición, siempre me tengo que preguntar por eso. Luego, recuerden que el apartamento tiene un orden, entonces la pregunta es, ¿cómo están organizados? Otra cosa que me tengo que preguntar es, ¿cómo están organizados? ¿Cómo están organizados? Y si me quiero preguntar por la función, es cómo esos individuos, cómo interactúan, ¿sí? Entonces, ¿cómo interactúan? ¿Cómo interactúan? Entonces, son las tres preguntas básicas que deben estar relacionadas directamente con la composición, con la estructura y con la función. Si esto está claro, entonces puedo decir que hemos terminado el primer concepto que estamos estudiando, ¿cierto? Que está relacionado entonces con el conocimiento de la biodiversidad. Es decir, este tema lo doy por visto. Es importante que esto lo tengan presente y deben hacer lecturas complementarias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a cómo se prepara o cómo se genera una adecuada planeación. Entonces vamos a empezar esos temas.